Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche de terror. Hoy tengo dos historias para ustedes. Antes de iniciar, les pido su apoyo dejando un me gusta y un comentario en este video, ya que esto es muy importante para poder seguir creciendo. Sin más, comenzamos. Un regalo maldito. Había yo escuchado historias antes de gente que fue afectada por la envidia o por la venganza a través de la brujería. Pero nunca imaginé que en algún momento eso pudiera ser real, y mucho menos que pudiera pasar en mi familia. Mi nombre es Hortensia y la historia que les comparto le ocurrió a mi hermana, razón por la cual estuve de cerca ante los eventos que escucharán, pues mi hermana Clara y yo siempre hemos sido muy unidas. Todo inició hace más de 30 años, cuando ella, antes de casarse, era novia de un chico llamado Jesús. Aquel hombre no era muy agraciado, era un tanto feo, y tenía fama de ser un joven que no andaba en muy buenos pasos. En cambio, mi hermana Clara era una mujer muy bonita, y cualquiera pensaría que era una locura que ellos pudieran llegar a estar juntos y casarse. Aquel joven Jesús iba en la misma preparatoria que mi hermana. Eran buenos amigos, pues iban en el mismo salón de clases. Mi hermana Clara, de hecho, tenía un novio, con el que ya llevaba más de un año de relación, y aparentemente todo iba bien en ese noviazgo. Sin embargo, un día de la noche a la mañana, su amor terminó de una manera muy extraña. Y es que para un mes de diciembre, en esa preparatoria, en el salón de mi hermana, hicieron un intercambio de regalos. A mi hermana le tocaría regalarle a una de sus mejores amigas, y a mi hermana el regalo se lo daría Jesús. Lo curioso es que el regalo acordado era de algo sencillo y no costoso, pero ese día Jesús le regaló a mi hermana una muñeca muy hermosa, con su pelo muy chinito y de acabado muy fino. Y es que estoy segura que no le costó nada barata. Ella encantada la aceptó por lo hermosa que era la muñeca, pero lo que no sabía ella es que estaba aceptando y sentenciando su vida a la desgracia. Pues para mi hermana Clara, aquella muñeca se volvió una obsesión. De inmediato, la colocó en un lugar especial sobre su ropero, y no le gustaba que nadie se acercara ni que la tocáramos. Y muchas veces al salir se la llevaba con ella, por miedo en que en la casa se la agarráramos. Mi hermana también se comenzó a comportar de una manera muy rara. Ya no convivía tanto con la familia. Pasaba mucho rato encerrada en su cuarto. Comenzó a tener problemas con mis papás y además, algo que era muy poco normal, es que comenzó a pasar mucho tiempo, ni más ni menos que con Jesús. Y es que pese a que ellos sí se llevaban bien, nunca habían tenido una amistad tan unida como comenzó a ocurrir en ese tiempo y después de aquel regalo. Y es que para todos lados iban juntos, hasta el punto de que mi hermana Clara empezó a tener problemas en su noviazgo con el otro joven. Esto los llevó a que terminaran su relación por culpa de Jesús. Y es que mi hermana Clara ya tampoco quería estar lejos de él, y al poco que mi hermana y su novio terminaron, estos iniciaron una relación de novios.
Aquella era una relación un tanto enfermiza, porque incluso decían que aquella muñeca era su hija de ambos y la llevaban a todas partes. La verdad, nadie nos lo esperábamos y todos pensábamos que no iban a durar. Y en la casa deseábamos que así fuera, pero ocurrió todo lo contrario, pues duraron lo suficiente como para casarse. Y es que, 2 años después de que terminaron la preparatoria, mi hermana y Jesús unieron sus vidas. Ellos se fueron a vivir lejos de la casa y Jesús se convirtió en un hombre agresivo, alcohólico. En pocas palabras, comenzó a mostrar su verdadera cara. Y nosotros, en casa, casi no veíamos a mi hermana por dicha razón. Y las pocas veces que teníamos contacto con ella, se le veía mal, muy cansada, apagada, y por absurdo que parezca, seguía llevando la muñeca para todas partes. Y es que, con el pasar de los años, ella, por más que intentó con Jesús, no pudieron tener hijos. Y mi hermana parecía haberse vuelto loca, porque ella le hablaba a su muñeca como si fuera una bebé real. Incluso la regañaba y actuaba como si la muñeca también le respondiera. Al comenzar a ver todas esas cosas, nos empezamos a preocupar, porque mi hermana estaba evidentemente ante un peligro si no la ayudábamos. Para esto mi mamá tenía una amiga que leía las cartas y hacía trabajos de brujería, y pues ella acudió con ella, y esta señora, al leerle la tirada, le dijo a mi madre que ella estaba sufriendo por mi hermana, pero que a mi hermana le habían hecho un trabajo y que si no se le retiraba lo que le habían hecho, ella podría morir. La mujer le dijo que teníamos que pensar en si mi hermana tenía enemigos cercanos, porque uno de estos le había hecho un trabajo a través de un regalo, uno muy significativo, el cual tendría un costo alto para Clara, mi hermana. De inmediato, cuando mi mamá escuchó eso, le vino a la mente la muñeca que Jesús le regaló a Clara y se lo comentó a la mujer. Esta le respondió diciéndole que, para demostrarle lo que ella le decía y lo que había visto, era necesario que le llevaran la muñeca, pues en esta se encontrarían todas las respuestas. Sin embargo, para poder hacer aquello de quitarle la muñeca a mi hermana, para poderla llevar con la mujer, sería un trabajo muy difícil, prácticamente imposible. Pero la vida a veces nos sonríe y comienza a poner todo en su lugar, pues después de algunos meses, Jesús dejó a mi hermana. La abandonó porque él embarazó a otra chica y le daría el hijo que tanto había anhelado. Mi hermana quedó sola y hundida en la depresión, tanto que ni siquiera nos avisó, sino hasta casi después de 2 meses que se había separado. Así que, afortunadamente, pudimos ir por ella y llevarla a la casa de mi mamá, donde comenzamos a darle cuidados y estar al pendiente de ella. Y fue aquí donde mi madre aprovechó para convencer a mi hermana Clara de que Jesús le había hecho un trabajo de brujería y que era necesario hacer una visita con la mujer nuevamente. Y con dudas y casi a la fuerza, llevamos a mi hermana y nos aseguramos de que llevara consigo a la muñeca, la cual de verdad les juro que de verla, su semblante se notaba triste. Es como si la muñeca reflejara la tristeza de mi hermana. Eso me dio mucho miedo y ya solo quería yo que la pesadilla terminara. Al entrar a la sala de consultas de aquella mujer, en su escritorio o mesa,
había un mantel negro y había un par de cráneos al parecer humanos. La verdad no sé si eran reales. También había figuras o símbolos desconocidos, velas por todas partes, un aroma a flores y una fragancia también que me hacía sentir como en un funeral. La mujer al ver a mi hermana le pidió que se sentara y de inmediato, y con tono de preocupación, encendió un sahumerio al que colocó algunas hierbas y comenzó a limpiar a mi hermana. Ella le rociaba el humo por todo el cuerpo, a la vez que le sacudía un ramo de pirul y rezaba algunas oraciones en voz muy baja. Mi hermana, desconcertada, solo cerró los ojos y comenzó a llorar. Después de un rato, la mujer le pidió a mi hermana que le entregara la muñeca. La mujer la tomó en sus manos y le dijo: «Mira, muchacha, con esta muñeca te estaban haciendo el mal, pero ya no llores. Yo te voy a ayudar a que ya no te estén jodiendo la vida». La mujer tomó a la muñeca y con una daga comenzó a romperla. Mi hermana, de ver aquello, lloraba y mi mamá la abrazaba, mientras la mujer seguía con esfuerzos desbaratando aquella muñeca. Hasta que por fin la mujer dio con lo que buscaba. Era increíble. Yo no podía dejar de pensar que todo era una horrible pesadilla. Al mostrarnos la mujer lo que había encontrado, vimos que se trataba de una pequeña bolsita de plástico negra, muy bien sellada, y al abrirla, en su interior había una combinación extraña de polvo de ceniza y tierra, además de 2 fotografías pequeñas, una de Jesús y la otra de mi hermana, pegadas y manchadas al parecer con sangre, la cual solo dejaba ver unas manchas oscuras. Todas quedamos aterradas de ver aquello, y la mujer tomó todo lo que la bolsita contenía y lo puso a quemar en un fuego que ella preparó y rezó para que se pudiera romper aquel amarre que tuvo cautiva a mi hermana por tanto tiempo y que tanto daño le hizo. La mujer también nos dijo que quien le había hecho eso a mi hermana pagaría caro por su acto y que ya no debíamos preocuparnos, que mi hermana poco a poco se pondría bien. Ese día nos retiramos y cuando pasaron los meses, comprobamos las sabias palabras de aquella mujer, pues nos enteramos de que el Hijo de Jesús nació muerto, y esto para nada nos dio gusto saberlo. Se nos hizo algo triste porque aquel bebé no tenía nada de culpa en todo esto. Y por su parte, mi hermana Clara, 2 años después, se casó de nuevo y pudo tener 2 hijos hermosos. Creemos que hubo una fuerza especial que la estuvo cuidando todo ese tiempo. Además, que mi madre y yo, como su familia, jamás la dejamos sola. Y como consejo les pedimos a ustedes que escuchan esto, que sean cuidadosos cuando acepten algo de alguien, sin importar quién sea, porque podrían estar aceptando un regalo maldito. La historia que escucharán a continuación es de mi otro canal llamado Relatos y Leyendas de Terror. Les dejaré la liga en la descripción para que me sigan también por allá, donde subo historias los miércoles y los sábados. El fantasma del supermercado. En este relato, mi amigo Sebastián vivió en carne propia un caso paranormal en un supermercado donde él trabajó. Esta historia se supo en todo el país de Uruguay. Él me contó que la primera vez que tuvo contacto con aquella experiencia paranormal
Fue una mañana cuando llegaban todos los empleados al supermercado a trabajar. Antes de abrir el súper, los empleados ya iban entrando al establecimiento cuando escucharon de pronto un terrible ruido que venía de un depósito. Un guardia de seguridad de inmediato acudió a ver qué había provocado aquel ruido, pero encontró todo en orden, nada fuera de lo normal. Más tarde, el mismo guardia, al hacer su rondín de rutina, vuelve a checar aquel depósito o bodega y encontró algunos artículos tirados en el suelo. Mientras los levantaba para ponerlos en su lugar, frente a él, las cosas se iban cayendo de nuevo. Esto llamó su atención, así que las volvió a levantar y a acomodar en los estantes. Acto seguido, el guardia sale de aquella bodega y comienza a bajar las escaleras. De inmediato él escucha cómo aquellas cosas que recién acomodó se vuelven a caer al piso. Lo que hace este guardia es regresar de inmediato a revisar, y para su sorpresa, él se encuentra que todas las cosas que había acomodado un momento antes estaban de nuevo tiradas en el suelo. Esto lo aterró muchísimo. Sin embargo, también estaba molesto, porque estas cosas y otras más que eran muy extrañas ocurrían en aquel supermercado con mucha frecuencia. Aquel guardia comentaba ante mi amigo Sebastián y sus demás compañeros lo que le acababa de pasar. Y fue ahí que mi amigo supo que prácticamente todos quienes trabajaban en ese lugar habían tenido una experiencia o habían vivido algo aterrador con aquel supuesto fantasma que habitaba en los pasillos de la tienda. De entre las otras anécdotas, una de las cajeras comentó que a ella le daba mucho miedo y no se animaba a ir sola al baño. Todo desde una ocasión que ella, al ir caminando por el pasillo en dirección al baño, comenzó a escuchar a un niño que lloraba. Aquel llanto se escuchaba como si el niño fuera caminando justo a su lado, pegadito a ella. Sin embargo, aquella cajera solo escuchaba con claridad el sonido, pero no podía ver al niño. Eso le dio mucho miedo y le pareció muy extraño, ya que ni los clientes y mucho menos algún niño tenían acceso a esa área que era exclusiva para los empleados. Así que la situación había obligado a esa chica a acudir siempre acompañada al baño. Sebastián también me contó que el gerente en aquella conversación también les platicó su experiencia. Este hombre contaba que un día escuchó un ruido en la bodega y subió a fijarse. Y mientras recorría el pasillo del depósito, sentía muchísimo frío. La temperatura, de manera muy extraña, había descendido muchísimo. Esto hacía que se le erizara la piel, por lo cual se detuvo en una parte del depósito y a unos metros de distancia, en un punto oscuro de aquel depósito, el gerente logra observar cómo una pelota viene botando y avanzando hacia él. El gerente pensó que era uno de los empleados haciéndole una broma, y él, tratando de seguir aquella supuesta broma, pateó la pelota para regresarla de donde vino. Hubo unos segundos de suspenso, y el gerente esperaba que saliera alguno de los chicos y le saludara o algo así, pero él solamente vio cómo la pelota regresó desde aquella oscuridad del pasillo, directo hacia él. Esto ya le estaba provocando una molestia y quería saber quién le estaba jugando aquella broma. Así que pateó de nuevo la pelota y caminó hacia donde estaba aquel lugar oscuro de la bodega, pensando, claro, que alguien de sus empleados saldría de ahí y quizá trataría de asustarlo.
así que lentamente se fue acercando y pidiendo que quien estuviera escondido ahí saliera y se dejara de bromas, que ya no estaba siendo gracioso todo aquel juego. Pero al acercarse más a la parte oscura, aquel gerente se dio cuenta de que, al final del pasillo, topaba una pared, y también en los costados. No había manera de que alguien se hubiera podido esconder ahí para jugarle la broma. Y pues él, al revisar, no vio a nadie escondido entre los estantes. Hubo un suceso más aterrador que se contó en aquella charla. Otra de las cajeras estaba un día tranquila porque no había muchos clientes. Ese día, que era martes a eso de las 10 de la mañana, y al ver que estaba la tienda sola, las cajeras se pusieron a conversar. Estaban ellas muy metidas en la plática cuando de pronto una de estas chicas observa cómo su caja se activa sola y comienza a marcar como si alguien estuviera escaneando artículos para cobrarlos. Al acercarse una de estas, nota que la máquina registraba juguetes en el monitor y claramente se mostraban los precios y la suma de aquella cuenta. Pero no había nadie usando los sistemas. Las cajeras no podían dar crédito a lo que veían y no podían explicarlo ni entenderlo. Llamaron al gerente y todos se quedaron confundidos y asustados. Alguien pasaba los productos por el lector, pero no había nada. El lector solamente registraba los juguetes. Las cajeras varias veces tenían que pedir la devolución, porque aquello se volvió común. Y a raíz de este suceso y de algunos otros, se llegó a la conclusión de que lo que se estaba manifestando en aquel supermercado era un niño. Un día yo fui de compras a ese súper y vi a mi amigo Sebastián haciendo sus labores, así que lo fui a saludar. Y conforme íbamos acercándonos para saludarnos, una lata de chícharos salió disparada de la estantería. Salió con mucha fuerza y esa lata casi me pega en la cara. Yo volteé y noté que la lata ya estaba tirada en el piso, justo en medio de Sebastián y de mí. No podíamos creerlo. Parecía como si alguien invisible hubiera tomado la lata y la hubiera lanzado. La lata quedó completamente abollada del impacto. Es imposible que haya salido lanzada de una estantería de esa forma, pues lo normal sería que la lata cayera de forma recta hacia abajo. Yo quedé impactado y mi amigo Sebastián me decía que no imaginaba el dolor que aquello me hubiera provocado de haberme pegado en la cara, porque por lo rápido y por la fuerza que llevaba, seguro me hubiera hecho mucho daño. Yo en ese momento agradecí haber tenido buenos reflejos y pude esquivar el golpe. De lo contrario, hubiera sido muy doloroso. Esa tarde me retiré muy impresionado de haber vivido aquello. Finalmente, había sido partícipe de las experiencias paranormales de aquel supermercado. En este punto ya eran preocupantes las actividades paranormales de aquel supermercado, pero los dueños no querían hacer nada al respecto. Tenían pruebas en las cámaras y hasta un guardia le contó a Sebastián que el guardia que estaba en monitores vio en las cámaras pasar una sombra oscura, pero los dueños prefirieron decir que aquello se debía a una falla de la cámara o algún insecto, esto para no aceptar la realidad. Pero afortunadamente aquel guardia grabó con su celular lo que la cámara registró y les mostró a todos la sombra. Aquello era impresionante, todos estaban aterrados, porque claramente se veía que no era ningún insecto, ni siquiera una falla de las cámaras. Seba me dijo que quedó con mucho miedo al ver lo que había registrado aquel guardia con su celular. Al poco tiempo ya la mayoría habían visto ese video, lo cual llegó hasta oídos del gerente, así que le pidieron a aquel guardia que de inmediato lo borrara
y lo amenazaron de despedirlo si no lo hacía. El guardia necesitaba el trabajo y no tuvo opción más que eliminarlo. Sin embargo, ya lo había compartido con alguien más. Ante esto, el guardia le dijo a su encargado y al gerente que lo que pasaba en el supermercado era real y había que hacer algo, porque la presencia o el fantasma de aquel niño que habitaba el súper no podía descansar en paz y por eso se manifestaba. Pero por más que insistió, tuvo respuestas negativas y pidieron a los empleados que no se hablara más del tema. Pensaban que si los clientes se enteraban de lo que ocurría en el supermercado, dejarían de ir a comprar, y eso no era bueno. Sin embargo, al poco, prácticamente todo el país se enteró, y mucha gente simplemente no creyó en esto. Algunos otros comenzaron a ir por simple curiosidad. Y al volverse esto un caso de interés popular a nivel tan grande, fue que se decidió iniciar una investigación a fondo sobre los orígenes de aquella tienda, de los terrenos y de su pasado. Todos los empleados del súper se quedaron sorprendidos de que en aquel terreno antes había una escuela. Pero lo que les congeló la sangre era haber confirmado que el fantasma que se manifestaba sí era de un niño. Este pequeño era un ex alumno de aquella escuela. Y con esto salió a la luz la historia de aquel niño. Y es que en esta escuela había una maestra muy excelente pero estricta. Ella en su clase tenía que lidiar con un alumno muy inquieto que sobresalía de los demás. Y para la maestra era agotador, ya que tenía muchos alumnos que también necesitaban atención. La maestra no podía con este chico, el cual tenía más o menos 11 años. Su nombre era Aldo. Su cabello era negro, lacio y tenía ojos claros. Él cursaba sexto grado. Era muy travieso. Hasta en el recreo, el niño era muy inquieto. Empujaba a los compañeros, se subía a los árboles de la escuela, agarraba cualquier cosa como pelota y les pegaba a los compañeros en forma de broma. Les tironeaba de las túnicas a los compañeros y a las niñas les agarraba el cabello solo para molestar. Las quejas de los compañeros llegaron a oído de la maestra, quien habló con el niño y le dio un sermón. Le dijo que la próxima queja lo pondría en castigo. Pero Aldo no hizo caso y seguía molestando a todos. La maestra lo vio y lo llevó a la dirección y le dijo a su alumno que los padres tenían que presentarse al día siguiente. Era necesario platicar con ellos de la situación. Aldo le rogaba a la maestra que por favor no le dijera nada a su padre, porque éste era seguro que lo golpearía y muy duro. Y es que el padre golpeaba constantemente a Aldo y la madre trataba siempre de evitarlo. Sin embargo, ella también le tenía mucho miedo a aquel hombre. El pequeño niño era golpeado con una cadena gruesa y tenía marcas en todo su cuerpo. Esto lo hacía sufrir de dolor y le dejaba todo el cuerpo lastimado. El niño lloraba pidiéndole a la maestra y suplicándole que no le dijera nada a su padre. La maestra entró en un dilema por esta situación, así que advirtió al niño que debía comportarse bien, y por esa ocasión dejaría pasar lo sucedido. Sin embargo, al otro día el niño siguió con sus travesuras, y en el recreo, sin querer, rompe con una pelota un vidrio de una ventana de la escuela. Para la maestra, esto ya era suficiente, y le mandó una nota a los padres de Aldo, y le dijo al niño que si no les entregaba la nota a los padres, ella se presentaría en su casa. En esos tiempos no había celulares y se acostumbraba a mandar notas de aviso. Y mientras la maestra regañaba a Aldo y le pedía que era necesario que sus padres fueran, el pequeño se agarraba la cabeza porque no podía creer que había roto un vidrio. El niño aterrado, finalmente, tuvo que llevar la nota de la maestra a su casa. El niño, al entrar a su hogar, no escondió la nota de la maestra ni la quemó.
tampoco la desapareció. Simplemente la dejó en la mesa de la cocina y llorando escribió otra nota que decía: lo siento, mamá y papá, pero sé lo que me espera. Los quiero. Acto seguido, el niño fue a un armario donde su padre guardaba las herramientas y sacó el arma que su papá guardaba ahí. Algún día el niño lo vio esconderla, por ello él conocía aquel escondite. Después, el pequeño se enroscó en una cobija y llorando, tomó el arma y se pegó un tiro. Aquel niño, por miedo a su padre, prefirió matarse. Aquello fue un suceso muy trágico, y la maestra, al enterarse de tan terrible noticia, se sintió muy culpable y triste. Ella quiso renunciar, pero nunca le aceptaron la renuncia. Pasado un tiempo, esta maestra decía que veía el fantasma del niño en su salón, sentado en un banco de la clase, mirándola fijamente a los ojos como culpándola. Estos eventos fueron muy traumáticos para la maestra, y ella, ante la situación, tuvo que ser transferida a otra escuela para poder seguir dando clases. El fantasma del niño nunca se fue de ese lugar después de su muerte. La escuela era para él el único lugar que lo hacía feliz, y por esa razón de seguro se quedó ahí. Y ahora que es un supermercado, juega con los juguetes de dicha tienda y sigue haciendo sus travesuras. Los empleados del supermercado, al saber esta historia, se conmovieron y a razón de esto cambiaron un poco su manera de trabajar. Ahora, cuando es la hora de entrar o de salir, los saludan diciendo: hola Aldo, ¿cómo estás? No nos asustes hoy. No desordenes los juguetes. Y cuando se van los trabajadores le dan las buenas noches al niño y se despiden. Esas frases se hicieron costumbre en los trabajadores del supermercado, porque dicen que solo es un niño, aunque hay muchos que les da miedo aquella presencia. Al saber su historia, muchos se encariñaron con él y les da mucha tristeza lo que le pasó. Y dicen que los fantasmas se quedan donde murieron, y eso no es del todo cierto. Hay muchos fantasmas que no se quedan en un solo sitio, se van a donde más les gustaba estar. Y este niño está en el lugar donde era la escuela, porque a diferencia de la vida que llevaba en casa, en aquella escuela, en aquel lugar, el niño era feliz. Con esto terminamos el episodio de hoy. Antes de cerrar, quiero felicitar a Brian Montufar, que recientemente fue su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo, y gracias por seguirnos de cerca. También quiero pedirte que si tienes una historia para compartir, me la hagas llegar al correo en pantalla o al WhatsApp en la descripción. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.